Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra cita tradicional de todos los sábados del año, pues con el estudio de las cuatro claves de la semana que ahora acaba de terminar. Empezamos a grabar hoy sábado 2 de septiembre a las 9:30 de la mañana. Hoy he dormido bien. Siguen molestando muchísimo mis queridos vecinos alemanes durante el día, pero hacen un esfuerzo, algo es algo, para dejar dormir por lo menos. Y son bastante cuidadosos a partir de 10:30, las 11 de la noche o una cosa así. Luego ya a las 7 de la mañana se abre la caja de Pandora y escapa de ahí Dios sabe qué. En fin, una guerra bastante perdida, por lo menos algo es algo, ¿no? Espero que estén todos bien. Me imagino que muchos de ustedes pues habrán vuelto ya de vacaciones, de esas merecidas vacaciones, y el lunes pues volverán al trabajo. Los que aún estén volviendo, cuidado con la Dana esta famosa que está ya provocando unos tormentones por ahí impresionantes. Cuando no es una cosa es otra. Llevamos una temporadita de fenómenos atmosféricos extremos con bastante mala suerte. A ver si, o sea, cuando no es una hora de calor es esto, a ver si está el tiempo un poco quieto y nos deja vivir. Por aquí, pues, bueno, pues más o menos todos bien. Mi señora, pues dentro de lo que tiene, pues estable, por lo menos no empeora. Andamos todos con mucho cuidado y estamos consiguiendo pues que vaya la cosa bien. Y la parte canina de la familia pues se ha estabilizado también. Se ha estabilizado creo que con el aceite de cannabis. Yo creía que íbamos a emporrar al pobre perro, pero no, yo no entendía nada además de lo que era eso. No es el cannabis que tiene un componente, digamos, psicotrópico, no sé cómo se dice eso, es quitándole ese componente y la verdad es que va muy bien. Dentro de su enfermedad de demencia senil y demás, pues le está manteniendo bastante estable. ¿Qué cosas? Son unas gotas que son suizas con el aceite este de cáñamo, la verdad que está muy bien. Y aún le estamos dando menos dosis de lo que ha dicho el veterinario. Lo digo porque si, en fin, si algún amable escuchante pues se encuentra con el mismo problema canino que tenemos nosotros en la familia, pues que coménteselo al veterinario porque estas cosas parece que están ayudando bastante, aparte de muchas otras historias más. Y por aquí, pues nada, pues a ver si vemos un poquito de fútbol este fin de semana y algunas series. En series esta semana, una gran decepción porque vi que empezaba una nueva temporada en el canal Disney de Asesinatos en el Edificio, Asesinatos solo en el Edificio, que me gustaron mucho las dos primeras temporadas, pero la tercera no me gusta. Qué rollos, no sé, demasiado. Y eso que tienen actores muy buenos, ha aparecido Meryl Streep por ahí, pero no sé, una trama demasiado americano. Yo creo que esto, para si eres de allí, sí que te tiene que gustar, pero aquí, que si Broadway, que si los problemas de los actores, que si no sé qué, muy, muy rococó, muy, no sé, muy barroca la serie. No me ha gustado, la he dejado a medias. Y me ha decepcionado mucho porque la verdad es que con lo bien que estuvieron las dos primeras, sigo viendo todas las semanas el capítulo de turno de Billions y bueno, pues en su línea está muy bien. Sí que siempre lo digo, echaría de menos que los diálogos fueran un poco más sencillos, porque es que el problema de Billions es que la mitad de las cosas que dicen es una cita. Una cita normalmente de autores norteamericanos que yo, pues la verdad, no conozco ni uno. Y perdón por mi incultura. Entonces, la mitad de las frases no sabes qué dicen. Sí, esto parece no sé qué como fulanito de tal, John Smith, que dijo no sé qué. Y bueno, ¿y quién es este? Pero en fin, el trasfondo de la trama pues es muy, muy interesante y la verdad es que está muy bien y me está gustando. Y terminé de ver una serie corta española, quien es Erin Carter en Netflix, que ya dije la semana pasada que me había gustado, ya vi lo último que me quedaba y definitivamente
sí que me gustó mucho y con un capítulo final además que se lo trabajan bastante. Y bien, la verdad es que muy bien, una sorpresa agradable lo de esta serie. Antes de empezar, un poquito de propaganda como siempre, les recuerdo que se va acercando ya el inicio del máster Executive este año en mercados financieros. Ya saben que es la 9ª edición, es un máster que está muy contrastado, que lleva muchos años, que Intefi ha ido puliendo, bueno, cosas que iban mejor, peor, las que iban mejor pues se han fomentado. Este año es muy completo, miren el programa, es completísimo, estrategias, teoría, formación en serio. El programa está certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca de nuevo este año también. Ya se pueden imaginar que hay que pasar un montón de controles. Antes estuvo con otra universidad también durante bastantes años. En fin, está como bastante cotejado, bastante con muchos controles de calidad para que sea efectivo. Y recuerden que dentro del máster pues está también el curso que hago yo de preparación para sacarse el examen del título oficial de la CNMV para ser asesor. Lo hacemos a través de CISI, que es uno de los programas que hay reconocidos por la CNMV y que a mí me parece que es un programa bastante asequible para los que tienen poco tiempo. A mí me gustó y preparamos ese en concreto porque tiene menos carga de fórmulas, que a mí me parece que eso es más cosa del back office, y tiene más carga de desarrollo de temas que me parece más interesante. Entonces se puede sacar con más facilidad incluso para los que son de letras, que he tenido ya muchos. Bueno, pues ya he preparado 3 cursos y estoy muy contento porque van aprobando los alumnos. Entonces lo bueno del máster es que además pues te deja preparado también para sacarte ya el título oficial de asesor. Y también ya saben que tengo un módulo dentro del máster donde explico un poco pues mis cosas, mis teorías y todas mis historias. Tengo un módulo dentro del módulo que me dedico a eso. Son las 2 únicas formaciones que doy actualmente, preparar el examen oficial y eso de ahí. Pues nada, está a su disposición, pinchen por aquí por los banners y lo pueden ver. Y recuerden también que si se van a gloversiasicaf.com, pues tienen todos los datos, teléfonos, cosas tal, para que puedan contactar con nosotros en nuestra IAFI. Ya saben que soy socio de la misma, también director de inversiones, y tenemos de todo. Tenemos vehículos de inversión, llevamos cuentas individuales y estamos terminando un programa, estamos terminando los perfiles administrativos y demás, a ver cómo lo terminamos de hacer, pero un programa muy potente para asesoramiento individualizado basado exclusivamente en estrategias complejas de opciones. Es un programa que a mí me encanta. Y bueno, pues si hay algún interesado, pues se puede empezar a poner en contacto con nosotros. Nos falta terminar de perfilar el producto, pero la verdad es que nos queda poco. Bien, pues vamos a empezar. A ver si no se me va la luz y puedo seguir, porque en este momento estoy empezando a ir donde estoy hoy. Saben que suelo trotar bastante mundo por ahí. Donde estoy hoy están con unos truenos en este momento impresionantes. Ayer por la noche ya fue un tormentón de esos devastadores, yo no sé qué, es terrible, unas 3 horas sin parar y ya estamos otra vez, porque estoy grabando el vídeo y escuchando los truenos otra vez y no son pequeños precisamente. Madre mía, con la Dana esta dichosa, a ver si no hace demasiados daños. Bueno, vamos a empezar con el mercado y voy a empezar siendo muy pesado repitiendo algo. Últimamente la macro nos sirve para operar. ¿De acuerdo? Llevo meses diciéndolo. La macro hay que analizarla, tarde o temprano influirá en el mercado, pero en el corto plazo el mercado va mucho a su aire. Lo ha estado haciendo últimamente, por eso no quiero que se interprete, porque vamos a ser un poco duros con el tema macro, no quiero que se interprete como que eso significa A o B respecto al mercado. Yo creo que hay que separar bastante las cosas y a corto plazo pues hay que moverse en función de otras cosas hoy en día. Ya llegará un momento en que el mercado irá más encarrilado, pero de momento está la cosa un poco complicada. Entonces,
Si les parece, vamos a separar mucho las cosas y vamos a empezar por el aspecto técnico. Y en el aspecto técnico tenemos dos mundos muy separados a nivel técnico, Europa y Estados Unidos, y que no tienen nada que ver el uno con el otro. Europa se ha metido en uno de sus largos laterales. A Europa le encanta hacer esto. Eh, ¿Recuerdan? 2021, mientras el SP500 volaba literalmente al alza, el DAX se metió en abril en lateral y no salió hasta febrero del año siguiente, un año entero en lateral para volver a caer. Bueno, pues ya estamos otra vez en lateral. Y lo malo es que en el mismo sitio donde estuvimos un año entero, pues otra vez estamos ahí. Y ya lleva desde el mes de marzo, es que se repiten hasta las fechas. Ya lleva desde el mes de marzo. Un lateral es un lateral. Y de un lateral no sabes qué puede pasar. Las perspectivas macro de Europa son muy malas. Pero también lo eran aquí. Y pasó esto. Por eso digo que cuidado con estas cosas. Vamos a analizarlas ahora. Son malas. Pero aquí también eran muy malas. Aquí estábamos pensando que venía el invierno con la guerra, con no sé qué, y que nos íbamos a dar un lechugazo de mucho cuidado. Muchísima gente se puso corta por todo este entorno. Lo que no se puede es estar corto cuando hace esto. Y se carga la media de 200. Y mucho menos cuando intenta hacer un pullback a la media de 200 y vuelve a romper el máximo anterior. Eso ya no se puede hacer. Pero hay mucha gente que está atrapada aún con cortos por aquí. Y esta gente es que analizó muy mal y no sé qué. No, no analizaron mal. Lo que pasa es que no se puede operar por macro últimamente. Esto es así desde hace ya bastante tiempo. Hay que asumirlo. Y al menos en un corto medio plazo. Pero las perspectivas aquí, para los que se abrieron cortos aquí, eran terribles. Eran malísimas. Es que no podía estar más negro. Y sin embargo, miren a dónde estamos. Entonces, estamos aquí. Un lateral es un lateral. Y no se sabe por dónde puede salir. Si sale por arriba, la subida puede ser espectacular. Espectacular. Si se rompiera el lateral por arriba, además, de cara a fin de año, con todas las pautas estacionales que se suele tener alcistas a finales de año, la subida europea podría ser tremenda. Pero de momento estamos en un lateral. Y también se podría romper por debajo. Si se rompe por debajo, además, se perdería la media de 200 y el batacazo podría ser pues como el mismo que hizo cuando rompió el lateral en el mes de marzo. Fíjense lo que pasó. Un lateral tan largo y tan consolidado no suele terminar bien. ¿De acuerdo? No suele terminar bien. Así que cuidado. De momento nos hemos atascado durante la semana en el centro del lateral. Claro, como está el lateral, pues las medias confluyen en el mismo punto y tenemos a la media de 50, a la media de 100 ahí atascadas. Del Kijun no hagan, perdón, de la nube Ichimoku no hagan ni caso, está horizontal y muy estrecha. Este tipo de cosas las hace cuando está en lateral y la nube se cruza con mucha facilidad, por lo tanto no nos da ninguna pista. El Kijun sí, el Kijun siempre sirve. De momento estamos por encima del Kijun. Así que cuidado, Europa, incertidumbre. Podría llegar otra vez a la parte alta, pero una vez que llega a la parte alta, si alguien está largo, pues a lo mejor se debe pensar. Si no estoy dando recomendaciones, estoy dando mi opinión, que coste, no se pueden dar recomendaciones, eso es ilegal. Pues a lo mejor hay que pensarse en parar ahí y volver a meterse si se rompe, porque las posibilidades que tiene de que te lo vuelvas a comer, pues son bastante altas. En el Eurostoxx 50 estamos igual, más o menos. Ahí está. Otro lateral, en este caso está un poco más arriba que el lateral de hace un par de años, pero el lateral es morrocotudo del mes de abril. Lateral, 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 igual, con la media de 200 aquí, igual, está atascado ahora en todas las medias que están ahí en el centro del lateral y tenemos eso ahí. Vamos a empezar a poner ya gráficos de semanas, que son los que tenemos que ver en los sábados. En semanas, pues vemos exactamente lo mismo. Estamos en el lateral, aquí se ve más claro, y de momento está por encima del Kijun.
Perder el Kijun pues ya sería muy malo, y aquí vemos donde tendríamos los primeros soportes de referencia, en 4105. Para operar a más medio plazo, lo mejor es usar el gráfico de semanas. Y en el DAX, pues igual. El DAX, si pierde este mínimo, ya definitivamente se coloca por debajo del Kijun. Atención a lo que suele hacer el DAX según está por encima o por debajo del Kijun, porque como ven, normalmente cuando lo pierde tiende a desarrollar un movimiento muy serio en la dirección de la ruptura. La última vez que lo perdió a la baja pues fue por aquí, que asegurarse y dejar pasar un par de semanas. Fue en enero del 2022. Antes había habido alguna vela, pero ya saben que a mí me gusta un par de velas, o bien que se haya separado mucho, no sé, te aparece una vela de estas rompiéndote el Kijun y con esa te vale, ¿no? Hay que asegurarse. Pero si no, dos velas. Todo esto fue una vela suelta, siempre Nikkei Ashi. Me gusta ver cuerpo, las mechas no me valen, ¿eh? Las mechas no me valen, tengo que ver cuerpo de la vela. Yo ya me he vuelto, voy dando tumbos un poco con esto, pero ya llevo un tiempo que me he vuelto a centrar en el Nikkei Ashi, y de ahí no salgo ya. Es que me siento muy cómodo con el Nikkei Ashi. Entonces son velas diferentes y necesito que tengan cuerpos por fuera. Bueno, pues la última vez que lo hizo fue aquí, en 15.400, y no volvió a tener dos velas claras por encima hasta mucho tiempo después, y llegó a bajar 3.000 puntos, nada menos. Y luego ya cuando pasó por encima, aquí sí que las velas fueron muy potentes, se podía ver, no hacía falta esperar mucho. La primera vela ya fue tremenda y con muchísimo cuerpo fuera, pues ha desarrollado un tramo al alza muy importante. Ahora está tonteando con la parte de la ruptura ya. Cuidado, cuidado. Aunque no se sabe, puede volver a meterse por encima y aquí no ha pasado nada. Bien, visto el tema técnico de Europa, que lo que hay es lo que hay y la macro que diga misa, veamos la macro de Europa. Durante la semana hemos tenido un montón de datos y las noticias, a mi modo de ver, no pueden ser peores. Son tan peores las noticias que a finales del día de ayer, sorprendentemente, los derivados monetarios solo daban un 20% de posibilidades de que el Banco Central Europeo rebaje los tipos de interés en su reunión del 14 de septiembre. Es decir, esta semana que viene, no la otra, el jueves día 14. Solo dan un 20% de posibilidades. Ya ven qué datos macro están saliendo, demoledores. En Alemania especialmente, muy especialmente en Alemania. Entonces lo que tenemos, ¿qué es? Tenemos una recesión ya clarísima, aquí no hay que especular mucho. En Alemania la recesión es dura, en Francia también, en el conjunto de la eurozona estamos entrando en una recesión ya sin ningún género de dudas, y el Banco Central Europeo está empezando a dudar. Hasta los más duros del Banco Central Europeo durante la semana han tenido opiniones ya bastante más suaves. Claro, están pasando cosas en la economía que hacen mucho daño, como por ejemplo, pues el hecho de que la demanda de préstamos, como ya hemos comentado en numerosas ocasiones, se ha ido al garete. No está funcionando bien, eficientemente la economía. La gente no puede pedir préstamos, no porque no quiera, sino porque no puede. Tenemos las variables M1, M2 con decrecimientos como no se había visto en muchos años, o tenemos en España este gráfico que me ha pasado un buen amigo, él sabe quién es, miren cómo está el Euribor, lo que va a pasar con las hipotecas, la barbaridad de subida de cuota que le van a dar a las hipotecas. Hace un año por estas fechas estaba en el 0,992 y ahora está en el 4,114. Las personas van a tener o están teniendo ya unas subidas de las cuotas de las hipotecas que les está directamente destrozando la economía familiar, y muchísimas cosas como estas. Miren cómo está la M3. Hasta la M3 ha pasado ya a negativo. Aquí ya saben, este tipo de magnitudes económicas, aquí se incluyen pues monedas, billetes, depósitos a la vista, depósitos a plazo, en fin,
una serie de cosas que están ahí. Esa masa de dinero que está circulando en la economía, pues está en negativo, menos 0,41. Esto no se veía, pues, desde el COVID. No se veía desde el COVID. No, desde el COVID no, perdón. Tenía ahí una cosa ahí que me estaba tapando desde el año 2009. No se veía esto. Cuando ya saben lo que pasaba por esas fechas, ¿no? Habíamos estado pasando una crisis tremenda. Todo esto es por la subida de tipos de interés. Los efectos en la economía son tremendos. No puede estar más claro y no puede ser más evidente. No puede estar más claro, no puede ser más evidente. La factura que se está pasando ya en la economía europea de la subida de tipos es muy dura y el Banco Central Europeo está viéndolo. El Banco Central Europeo es menos dogmático que la Reserva Federal. La Reserva Federal, yo creo que ahí hay un componente de orgullo torero que hace mucho daño. El Banco Central Europeo es más pragmático. No veo al Banco Central Europeo tan condicionado por salvar su propio orgullo por decir que la inflación era transitoria. En cambio, a la Reserva Federal sí la veo muy condicionada por salvar su propio orgullo por haber dicho que la inflación era transitoria. La Reserva Federal es como un árbitro que ha pitado un penalti que no era y sigue todo el partido pitando más penaltis que no son para compensar. Al Banco Central Europeo lo veo más pragmático. Entonces, bueno, pues no se puede subir mucho más. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues miren el IPC. Esta semana se ha publicado también el dato de IPC. Claro, es que está muy alto. Está en el 5,3. Ha llegado ya el descoque en todas las variables macroeconómicas. Estamos entrando en recesión en la zona euro y con el IPC demasiado alto. Esto no está pasando en Estados Unidos, que lo tiene mucho más bajo y con perspectivas de que baje más o menos más rápido. También tiene sus cosas, pero más o menos más rápido. Entonces, estamos en esta inflación, señores. Estamos en esta inflación. Y esta inflación no es precisamente el mejor de los escenarios macroeconómicos. Más bien, yo diría que es el peor de todos. Tener un crecimiento negativo o muy bajo, en este caso nuestro negativo, y encima con la inflación alta. Porque estamos hablando mucho de China, que también está influyendo mucho en Europa. Lo malo es que Europa depende mucho de China, porque tiene tres sectores que son muy predominantes, y son tres sectores que se mueven muy a la par de lo que hace China. Estos sectores son el lujo, que es... Harness siempre dice que el lujo es el equivalente a los 7 magníficos tecnológicos en Estados Unidos. Entonces tenemos el sector del lujo, tenemos el sector de automoción, en el DAX es medio DAX, el sector de automoción, y en el Eurostoxx 50 igual. Y tenemos el sector de materias primas, que bueno, según sería más en la Bolsa de Londres, pero también influye. Y como eso no tira, como China está con tantos problemas durante toda la semana, China ha seguido mostrando problemas, aunque eso sí, esta semana ha sido pródiga en anunciar medidas para intentar arreglar las cosas. Han bajado los requerimientos de reservas bancarios con efectos a partir del día 15 de septiembre, han bajado tipos de interés más moderadamente de lo que quería el mercado, han tomado nuevas medidas para el mercado inmobiliario, ha habido muchas medidas. Pero China está perjudicando mucho también a la economía de Europa y aquí sí que la macro sí que cuenta, porque cada día que sale un dato malo en China, los sectores predominantes de la bolsa europea bajan ese mismo día. Entonces sí que hay una correlación totalmente directa. Y los malos datos macro de China son los que están provocando ese lateral. Porque Europa intenta emular a la subida del SP500 y el Nasdaq que hemos tenido recientemente, pero se atasca porque esos malos datos de China le perjudican. Y aquí tienen una tabla de Wells Fargo en la cual se ve los efectos que va a tener China en el Producto Interior Bruto y en la inflación. No sé si se acaba de oír por el micrófono el trueno que acabamos de oír. Oh, madre mía, qué barbaridad, pues tenemos que Europa y Japón son los que más se van a ver afectados. Por ejemplo, en el 2024 los problemas de China restarán un 0,3 al PIB de la eurozona, Japón menos 0,3,
Y así en el 2025 más o menos igual. Y rebajarán IPC, eso sí. El 2024 menos 0,2, 2025 menos 0,6. Como ven, mucho efecto de lo que está pasando en China. Hay que seguir, si se quiere seguir a Europa, hay que seguir a China también. Porque los sectores predominantes dependen mucho de ellos. En Estados Unidos no. En Estados Unidos también afecta, ya lo vemos aquí en las cifras también, pero a nivel bolsa directa, reacción directa, como pasa en Europa, un mal día en China nos joroba el día en Europa, eso no pasa en Wall Street, porque su sector predominante es el tecnológico, que no depende de China. En cierta parte sí, pero no una cosa gravísima. Entonces, esto es un poco las reglas del juego, cómo hay que encajarlas, ¿no? En algunos sitios sí se va moderando la inflación, aunque son efectos un tanto que habría que ver. Por ejemplo, en Holanda ha llamado mucho la atención esta semana que se han ido ya por debajo del 4 al 3 y pico, cuando aquí se llegó a tener el 17. El efecto energía en Holanda es bastante especial, pero bueno, es cierto que hay una cierta moderación. Este podría ser un ejemplo, ¿no? Un 17 a un 3. Estamos hablando de interanuales, que no se nos olvide, que con esto los políticos juegan mucho. Yo estoy harto de ver declaraciones políticas en todas las partes del mundo. La inflación ya no es un problema, solo estamos subiendo el 2 no sé qué por ciento interanual. Oye, perdona, eso es la comparación con el año pasado. Pero el efecto acumulación de que todos los meses sigue subiendo la inflación es del tropecientos mil por cien. Y eso nos lo estamos comiendo, nos estamos empobreciendo. Y yo diría que nos estamos empobreciendo especialmente en los países del sur de la zona euro, ¿eh? Y los políticos están intentando que no se hable de eso. Aquí ahora nos ha dado por hablar otras cosas. No voy a entrar en detalles, pero las tienen todos ustedes en la cabeza. Eso es lo importante, no hablamos de otra cosa. Solo hablamos de otros temas. Pero no hablamos nada de cómo nos estamos empobreciendo con la inflación, de cómo nos estamos empobreciendo con el infierno fiscal que tenemos montado en la zona euro, que es espectacular, en unos sitios más que otros. Y para los que sean españoles como yo, creo que de infiernos fiscales podemos escribir un tratado auténticamente. Pues, jolín, ¿qué pasa? Muy bonito esto, pero todas estas acumulaciones mensuales que hemos tenido nos han llevado a que vamos al supermercado y vemos una botella de aceite de oliva y te da ganas de hacerle una foto. Si es que veía en el telediario el otro día que hasta las botellas de litro de aceite de oliva le habían puesto el plástico ese que le ponen de alarma, que le ponen a las cosas más valiosas para que no las roben. En fin, es lo que hay. Pasemos a Estados Unidos, a ver esa doble combinación técnica y macro, que aquí no se ensambla. En Europa se ensambla en parte. La macro de China, la macro de Europa no se ensambla. La bolsa va como a su aire de momento, pero cuando va mal en China sí que afecta directamente a esos sectores. En Estados Unidos está como más desvinculado, sobre todo porque el mercado interpreta los datos macroeconómicos, además, de una manera un tanto peculiar. Y yo discrepo. Seguramente acertará el mercado y yo no, como suele ser habitual, pero yo discrepo. El mercado interpreta que estamos en una situación macroeconómica ricitos de oro. Es decir, a diferencia de Europa, en este caso la inflación sí que se está moderando de una manera mucho más notable. Realmente los datos macros sí que es eso lo que nos están indicando. Mientras que la bolsa está aguantando bien y el crecimiento, según el mercado, sí que va a sufrir, pero un poquito, solamente un poquito, y va a haber un aterrizaje suave. Yo no puedo discrepar más. Ya saben mi teoría y la mantengo esta semana también. Simplemente lo que está pasando es que en Estados Unidos va a llegar la recesión en diferido. Va a llegar en diferido. Y ahora vamos a analizar un indicador interesantísimo que ha dado mucho que hablar esta semana y que nos puede arrojar algo de luz. Para mí, la recesión viene en diferido. E igual que también decían en Europa que no iba a haber recesión, ya la tenemos aquí.
En Estados Unidos simplemente vienen diferido porque, como ya hemos hablado muchísimas veces, las empresas grandes aún no se ven afectadas por la subida de tipos de interés, las empresas pequeñas hasta ahora tampoco, ahora ya empiezan a tenerlo, los particulares hasta ahora tampoco, pero ahora ya empiezan a sufrirlo y poco a poco todo el mundo lo irá sufriendo, pero es que hasta ahora todo el mundo, particulares, empresas grandes, empresas pequeñas, tenían tanta financiación gratuita o a muy bajo tipo de interés que se dio después del COVID, que aún no les había vencido y por lo tanto no les estaba afectando los costes de los tipos más altos. Eso es así. ¿Saben a quién sí que le está afectando los tipos más altos y de una manera extraordinaria? Lo vuelvo a repetir una semana más. Al Estado, al Tesoro de Estados Unidos. A ese sí que le está afectando. El disparate de intereses que está teniendo que pagar por la deuda empieza a ser peligroso. Y hay muchos analistas que están advirtiendo de que como esto sigue así y al ritmo de incremento de deudas que llevan de 5.000 millones de dólares diarios, si la Reserva Federal siguiera subiendo los tipos de interés, podría desequilibrar por completo el sistema en Estados Unidos. Cuidado, ese a lo mejor se nos está escapando y es el factor más poderoso para que Powell deje quieto ya los tipos de interés. El que el Estado no puede asumir ya muchos pagos más porque se va a desequilibrar el sistema. Porque es que el sistema perdió la brújula en cuanto a la deuda. Miren las proyecciones que hace esta firma Game of Trade del nivel de la deuda de Estados Unidos. O sea, esto ya es una locura. Hemos cruzado la línea. Hemos cruzado la línea. Y de todo esto hay que ir pagando intereses, ¿eh? Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, pasando todo lo que pasó, pues evidentemente ahí se subieron mucho se subió mucho la deuda, luego bajó mucho cuando pasó la guerra, hemos superado. No se había superado ese pico de deuda de la Segunda Guerra Mundial, que aquello fue unas circunstancias tremendas y muy excepcionales. Con la pandemia, después de la pandemia se superó, pero ahora se debería haber corregido, ¿no? Y no se corrige y las proyecciones que se están dando son ya del despiporre. Las previsiones a 2050 son que Estados Unidos haya llegado ya al 200% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. ¿De verdad estamos en una situación como estábamos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Verdad que no? ¿Cómo vamos a comparar? ¿Y por qué ahora no hay manera de frenar la deuda? Pues porque nos hemos metido en una espiral, se abandonó el patrón oro, nos metimos en emitir papelitos de colores y hemos perdido la brújula, hemos perdido el control. Estados Unidos ha perdido el control de la deuda. Y Estados Unidos es la primera potencia mundial. Vuelvo a advertir sobre el valor de la moneda fiduciaria, que es cero. Cero. Y el euro igual. Valor cero. El yen, valor cero. El franco suizo ya me lo pienso más. Ya me lo pienso más. Porque, por ejemplo, las reservas de oro de España son, pongamos, de 200 y pico toneladas y las reservas de Suiza son 1.000 y pico, que es 4 veces más pequeño. Aquí tienen las reservas de oro. Estados Unidos, 8.133 toneladas. Dirán, bueno, entonces está eso como bastante cubierto, ¿no? Pues hombre, si tenemos en cuenta que lo que estaba diciendo yo ahora de Suiza, que Suiza solo tiene 9 millones de habitantes, tiene 1.040, pues Estados Unidos, que tiene 300 millones de habitantes, pues calculen ustedes. Si quisiéramos mantener la proporción, las reservas de Estados Unidos tendrían que superar las 25.000 toneladas. ¿Y España? No está. Ya van por 280 toneladas, 20... Ah, sí, está aquí, 283, que tiene 4 veces más población que Suiza. Entonces, no solo no debería tener 283, sino que debería tener 4.000, más o menos, para guardar la proporción. Bueno, moneda fiduciaria, basada en la fe.
si queremos ahorrar a largo plazo, habrá que pensar en cosas que no esté basada en papelitos de colores que representan deudas impagables ya para todos los países desarrollados de la zona del mundo desarrollado. Vamos, bueno, no me voy a meter ahí, que si no me caliento con todo esto de las deudas y del cortoplacismo y del populismo de los políticos mundiales que tenemos últimamente, que no están a la altura. Desgraciadamente no están a la altura. Bueno, pues lo que decíamos, entonces no pueden subir más los tipos de interés porque esto no hay quien lo aguante ya. Pero se ha fomentado lo de la economía ricitos de oro esta semana con el dato clave de inflación que se ha publicado del PCE. Ya saben que la Reserva Federal usa más un indicador que se llama PCE, Personal Expenditures, lo digo mal para que se me entienda, lo pronuncio mal, es Personal Expenditures Consumer, es decir, es un dato que se deduce de los gastos e ingresos personales, y esta es la medida que más usa la Reserva Federal para ver el estado de la inflación. Entonces, el dato ha quedado en lo esperado, se dio el jueves, no ha habido ningún susto, y si nos vamos a métricas un poco más aceleradas, este es un gráfico que publicó Tim Iraos del Wall Street Journal, si nos vamos a métricas más aceleradas, pues podemos ver que si tomamos los 3 últimos datos, sería esto azul clarito, si tomamos los 3 últimos datos y lo anualizamos, estaría ya la Reserva Federal más o menos en su objetivo del 2%. Si tomamos los últimos 6 meses y lo anualizamos, que sería esta línea verde, un poquito más así. Perdón, porque como me temía por la tormenta, se ha ido la luz un segundo y ha vuelto enseguida. Pero bueno, no sé por dónde me había quedado. Estaba hablando de que si tomamos los 6 últimos meses, se queda en el 2,5% más o menos, y normal pues en el 3 y pico por ciento. En fin, que la inflación está comportándose de una manera diferente a como se está comportando en Europa. Aquí está con una tendencia a la baja dentro de las mismas advertencias, que cuidado, que aquí estamos hablando de una inflación acumulada pues muy dura, pero dentro de esto se está moderando más deprisa. Esto está claro, ellos no están en esta inflación porque su crecimiento sigue siendo aún fuerte y su inflación se está moderando más. Entonces, la situación es radicalmente diferente. La Reserva Federal además quería, ahora veremos la parte técnica, la Reserva Federal además quería que el empleo se empezara a moderar y el empleo se está moderando. Aquí tienen el dato de Jobs, que se dio esta semana. Ya saben que este dato es una cifra metodológicamente algo dudosa, pero en fin, es una métrica que se usa bastante, en la cual se mide el nivel de ofertas de empleo que hay en esta economía. Y el nivel de ofertas de empleo, como ven, está cayendo muy fuertemente. De hecho, aquí pueden ver algunas medidas de la velocidad de caída que está teniendo el dato, y es muy fuerte. Esto durante la semana favoreció mucho al mercado, que consideró que podría ser un indicio de que el empleo pues estaba moderándose tal y como quería la Reserva Federal para ya estarse quieto, pero no lo suficiente como para asustar de que venga una recesión, de momento. Y ayer se publicó el dato de empleo y la verdad que no fue muy bueno que digamos. La creación de empleo no agrícola, cuidado con fijarse solo en los titulares porque nos puede llevar a engaño, fue algo mayor, 187.000 frente a 170.000, pero cuidado porque miren lo que pasó en la revisión de los 2 meses anteriores. Menos 110.000. Esto es un escándalo. A ver, yo ya saben que estoy harto de decir que no me fío del cálculo que hacen para el dato de empleo, que estamos tomando decisiones operativas, muchos operadores, que la Reserva Federal está tomando decisiones sobre lo que tiene que hacer con la economía de su país en base a un dato que tiene unos gravísimos problemas metodológicos y que no sea que aquí hay manipulación política detrás, que también podría ser perfectamente. Porque esto es un escándalo. Lo que no puede ser es que se acaba de publicar el dato de agosto y que en los 7 datos anteriores se ha dado una cifra que luego se ha rebajado notablemente. ¿Pero esto qué es?
¿Qué pasa? ¿Que damos una cifra alta para que parezca que todo va muy bien y luego ya la vamos rebajando por lo bajini? Pero ustedes se hacen cargo de la poquísima gente que se ha dado cuenta de esta revisión de los 2 meses anteriores. Bueno, pues los 7 meses anteriores se ha hecho la misma pauta. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Además, hacen 2 encuestas. Una para este dato y otro para el dato del paro. Esta salió muy mala y esta salió muy buena. Esto pasa cada 2 por 3. Una sale muy buena, la otra sale muy mala. Pero ¿cómo puede ser eso? Si tú haces 2 encuestas sobre el empleo, ¿por qué no te salen más o menos parecidas? El dato de empleo se está calculando mal en Estados Unidos. El dato de empleo no es fiable. Y se están tomando decisiones en base a esto. Yo no paro de ir a Powell diciendo que los datos de empleo son muy buenos, más buenos de lo que él quisiera, y esto no tiene fiabilidad ninguna. Les voy a poner un ejemplo. El dato de junio, por ejemplo. El dato de junio, cuando se publicó como 200.000. Para ser exactos, 209.000. Al mes siguiente se rebajó de 200.000 a 185.000. Y ayer se rebajó de 185.000 a 105.000. ¿Ustedes se imaginan qué diferente se hubiera movido el mercado si en ese dato de junio que se dio en julio, en lugar de 209.000 empleos, nos hubieran dado una cifra solo de 105.000? ¿Qué es la real, la que ha aparecido ahora? Bueno, real, entre comillas, aquí ya no se sabe lo que es real. Esto parece que sea un juego de prestidigitación. ¿Se imaginan qué diferente hubiera sido el discurso de Powell y toda su corte de pelotas y palmeros y demás si en lugar de 209.000 se hubiera dado en junio un dato de empleo de 105.000? ¿Se dan cuenta? Esto es el mercado actual. Tomamos decisiones y hacemos cosas en función de un mangoneo con los datos macroeconómicos que es un poco penoso. En concreto este. El resto de datos no veo demasiados problemas. Pero este es terrible. Y vuelvo a pedirles que reflexionen. Si se llega a decir cuando se publicó a primeros de julio 105.000 en lugar de 209.000, ¿cuánto no habrían cambiado las cosas? A nivel Reserva Federal, a nivel de reacciones del mercado, etc. Entonces, cuidado con esto, porque esto es escandaloso. Bien, entonces, las revisiones habituales a la baja compensan con creces el crecimiento y, por lo tanto, dato malo. Tasa de paro, pues ni les cuento, porque de 3,5% que se esperaba sube a 3,8%, eso es mucha subida, y eso es lo que quería la Reserva Federal, que se acercara al 4%. No sé muy bien qué puede haber pasado ahí. Hay quien dice que esto está muy influenciado por las huelgas de guionistas y de historias de estas que hay actualmente en Estados Unidos y por algunas cuestiones puntuales con los transportistas por carretera. No lo sé. El caso es que ahí está la cifra, 3,8 cuando se esperaba 3,5. Y sobre todo, esto es muy importante para el tema de la inflación, el incremento por hora de lo que cobran los trabajadores, en lugar de subir el 0,3% esperado, desde el 0,4% del mes anterior, subió un 0,2%. En suma, un dato que reforzó la idea de que la economía está en plan ricitos de oro, que la inflación se va calmando y que la economía empeora, pero empeora a un ritmo bajo que se supone que permite pues el poder confiar en que no va a haber recesión, cosa que ya saben que yo creo que es un error. Al final, en este gráfico podemos ver la evolución que suele llevar el paro semanal antes de las recesiones. En negro tenemos la situación actual y en azul tenemos lo que suele pasar con las recesiones y como vemos estamos siguiendo más o menos la pauta habitual, ¿eh? Nos creamos y yo insisto en lo de que las empresas aún no están afectadas gravemente por la subida de tipos de interés. En el momento en que les vaya venciendo deuda y empiecen a estar afectados seriamente, verán si despiden o si no despiden, porque no tienen otro remedio. Ahora volvemos a la macro. Veamos el aspecto técnico, que es fundamental. Vamos al gráfico de semanas.
Y en el gráfico de semanas está todo muy clarito. Corrección, una simple corrección. La tendencia alcista que se inició en octubre del 2022 sigue incólume, ninguna variación. Se ha acercado a la primera zona de soportes, que era el Kijun, lo ha rechazado y ha vuelto a subir, y aún le quedaría una zona de soportes mucho más importante en 4.300, otra muy importante 4.175, demasiado soporte para perderlo sin catalizador, francamente, no lo termino de ver. Y bueno, pues por arriba, si rompiera la zona 4.635, pues yo apostaría a que a finales de año se planta aquí. Y ya dudo mucho que vaya a pasar ese nivel. Si recuerdan la hipótesis que les hice la semana pasada de trabajo, yo la mantengo exactamente igual. La llegada aquí creo que supondría un parón, como ha pasado en Europa, pero en caso de que las cosas se volvieran a poner bien, podría llegar ahí perfectamente. Y por debajo, como digo, muchos soportes. Y con el gráfico de un día podemos afinar más. Ahora mismo está en proceso de romper unas resistencias muy importantes. Tendría que escapar de la nube Ichimoku, no me vale con esto. Si escapa de la nube Ichimoku al alza, pues yo daría por terminado la fase correctiva. Además, si echamos los retrocesos de Fibonacci de todo el tramo de caída anterior, vemos que ya se está rebasando el retroceso del 61.8. Si escapa de la nube, ya habrán prácticamente escapado muy lejos del retroceso del 61.8. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay mucha gente que cuenta ondas entre las manos fuertes. Entonces, hay mucha gente que puede estar pensando, podemos estar en esta caída aún de febrero, que hizo 1, 2, 3, 4, 5, hizo todas las ondas completas. Hay quien piensa, oye, esto podría ser un 1, 2 y a partir de aquí hacer una 3. La 3 siempre es la más larga, podría tener un tramo de caída mucho más fuerte, llegar aquí a la media de 200 y tal. Puede ser ese conteo, pero cuando supera el 61.8%, la mayoría de los que están intentando contar un 1-2 van a dejar de contarlo. Y ya van a considerar que en el peor de los casos habrá lateral y en el mejor de los casos se ha roto la estructura de corrección y se va hacia arriba otra vez. Entonces es importante salir de aquí. Para mí significa el fin, por todos estos motivos técnicos, significaría el fin de la tendencia bajista, de la fase correctiva intermedia que hemos tenido con todas estas caídas. Evidentemente, volverse a meter por debajo de la media de 50, 4.482, no sería bueno y tendríamos el siguiente soporte muy fuerte en la media de 100, 4.386, y luego ya pues ya está muy lejos de todo. Recuerden que el lunes es festivo en Estados Unidos, no van a abrir, abrirán el martes. Y el Nasdaq pues está en una situación idéntica, también se apoyó al final en la media de 100, que ha funcionado muy bien, también está pasando ya por encima de esta zona de resistencias importante, también está a punto de escapar de la nube Ichimoku, también está superando retroceso el 61.8% y por lo tanto romper toda esta zona pues nos llevaría como mínimo a los máximos anteriores y con posibilidades de que se hubiera terminado definitivamente la fase correctiva. Los hedge funds, ¿qué piensan de todo esto? Pues ahí están, con sus cortos, no los terminan de quitar y es más, han aumentado el número de cortos durante la semana. Así que siguen con los cortos, pero un número de cortos bastante más reducido. No es esta barbaridad de aquí que indicaba, como ya advertí muchas veces, que esto estaba a punto de hacer algo al revés. El sentimiento de los operadores no es precisamente de euforia, y si al mercado le diera por subir, va a contar siempre con este apoyo. Yo destacaría esta publicación que se hizo ayer de Bank of America, la he visto comentar a varios analistas, y con razón, porque es un indicador que lo siguen muchísimo las manos fuertes, es el Sell Side Indicator de Bank of America, es otro de los indicadores que se sigue mucho, a ver, no es que sea muy exacto, pero es importante y es un indicador que se forma así. Ellos dibujan dos líneas con una serie de cálculos complejos
y todo lo que sea llegar a la línea roja significa que por ley de sentimiento contrario el sentimiento de euforia es extremo y lo normal es que el mercado se dé la vuelta, y al revés, todo lo que sea moverse por las cercanías de la línea verde significa que el mercado está extremadamente pesimista y que lo normal es que se dé la vuelta al alza. Entonces, pues ha hecho correr bastante tinta en muchos analistas el hecho de que, a pesar de la subida reciente que hemos tenido, la publicación que se ha hecho ahora, pues sigue saliendo un indicador bastante bajo. ¿Qué significa esto? Que esté el indicador ahí. Bueno, pues ellos lo explican. Dice que a pesar de que se ha recuperado un poquito, como hemos visto en el gráfico, un poquito sí que se ha recuperado, pero que a pesar de esa pequeña recuperación, la realidad es que hay más sentimiento bajista que alcista, clarísimamente, y que está 2 veces más cerca de una señal de compra que de una señal de venta. Entonces, concluyen que históricamente, cuando el indicador se ha movido por niveles como este, lo normal en promedio ha sido que al cabo de 12 meses el SP500 subía un 15%. Un 15%. Es decir, que esto podría llevar pues a estos niveles que pone aquí, que podría ser un SP500 en 4.700 a finales de año o en 5.200 dentro de 12 meses. Y también destaca que históricamente, cuando el indicador ha estado en estos niveles o más bajo, si contábamos los retornos del SP500 12 meses después, pues teníamos que el 95% del tiempo, 12 meses después, estaba positivo. Y además con un retorno medio 12 meses después del 21%. Estos indicadores hay que manejarlos con prudencia, no son muy exactos, pero sí que nos da una conclusión muy clara. El mercado para nada está eufórico, ni sobrecomprado, ni recalentado, ni nada de todo eso. Todo lo contrario. Eso hay que tenerlo muy claro. Y eso no ayuda a que haya ventas, salvo que aparezca catalizadores. Por eso está el mercado un poco amuermado. También es cierto, y hay que destacar, que tal y como hemos ido diciendo en los vídeos de diario cada día, pues el volumen que estamos teniendo es bajísimo en Estados Unidos. Por ejemplo, ayer, aquí tienen el paper de Goldman al cierre de ayer, pues se negociaron 8.900 millones de acciones, que es muy poco porque la media anual es de 11.000 millones de acciones. Es muy poco. Bueno, ya que tenemos el paper, destacar que el VIX terminó con una bajada del 3,68 y se ha ido tan solo a 13,07, y que la rentabilidad del bono americano, que ayer empeoró, subió 4,18. Hay quien dice, aquí habla del dato de empleo y habla de por qué los bonos, en el párrafo siguiente, por qué los bonos empeoraron tanto ayer, cuando el dato de empleo fue favorable para que más bien los bonos subieran, ¿no? Entonces, dicen que hay quien dijo que se había, yo mismo lo dije, que a lo mejor era por eso, que se había producido esto porque el dato de ISM de manufacturas había sido más alto de lo esperado, pero lo que comentan aquí es que no fue por eso, que fue más bien un movimiento en un mercado que está con poca liquidez, también por las fechas en las que estamos, también un poco de prudencia porque venía un fin de semana muy largo, que el lunes era festivo y hubo movimientos pues un tanto raros. Entonces dicen que no se saque demasiadas conclusiones del movimiento de empeoramiento que tuvieron los bonos. Y fíjense el nivel de actividad que comentan en la mesa. 2 nada más, en una escala de 1 a 10, un 2 de actividad. O sea, te lo pone aquí, actividad nula prácticamente, y dice que fue la segunda sesión con menos actividad en su mesa de trading del año. Esto ha sido una característica durante toda la semana y es importante que lo incorporemos al análisis. Todo lo que ha pasado no es demasiado fiable porque está sucediendo con un volumen bajísimo.
En todo caso, dicen que la sesión ayer terminó con una predisposición a la compra para los fondos solo largos y también para los hedge funds. Pero volvamos a la macro de la primera potencia mundial, que aún hay una cosa muy importante sobre la que hablar, muy importante. Esta semana he visto un artículo que yo no me había dado cuenta que lo escribieron, porque lo escribieron el 12 de julio, lo he visto con retraso, pero un artículo que se estaba comentando entre varios analistas y me ha llamado mucho la atención. Es un artículo de ECRI, ahí pueden parar el vídeo, aquí tienen el enlace, es un poco largo, pero bueno, si buscan en Google el título, lo copian tal cual, les va a salir el artículo. Es de libre acceso, ¿eh? No estoy suscrito aquí ni nada, es de libre acceso. Vamos a darle al traductor automático, aunque lo traduzca un poco chungo, pero necesito que se centren un poco en lo que quiere decir esto, porque es muy importante. Verán, se ha hablado mucho durante la semana, realmente quien levantó la liebre fue Zero Hedge, que empezó a llamar la atención sobre esto, porque se estaban dando anomalías y a raíz de esto, pues un montón de analistas nos hemos puesto a rebuscar por ahí y hemos encontrado un pequeño tesoro macroeconómico muy interesante. Comenta el dato de Producto Interior Bruto Plus de la Reserva Federal de Filadelfia. Si entran en la página de la Reserva Federal de Filadelfia, verán que hay un indicador que se llama así, GDP Plus. ¿Qué es eso? Pues verán, hay dos formas en las que se podría medir la actividad económica de un país. Se podría medir por el Producto Interior Bruto, que pues como todos sabemos, mide la actividad económica general, como dice aquí, por los gastos finales. Todo esto ya lo sabemos. Pero hay otro indicador que podría ser el IDG o el GDI, con las siglas en inglés, que ya saben que suelen estar al revés, que lo que mide es el nivel de ingresos generados por la producción del Producto Interior Bruto, que se publica con un mes de retraso. Entonces, teóricamente, lo que dice ECRI, que recuerden que es el Instituto de Estudios del Ciclo Económico, es una firma muy reputada, los indicadores ECRI son muy valorados por las manos fuertes, esto no lo dice cualquiera. Estos dos indicadores, Producto Interior Bruto y este dato de que lo podríamos llamar como ingresos generados por la producción del Producto Interior Bruto, deberían ser más o menos iguales, porque indican al final lo mismo. Entonces, el Producto Interior Bruto Plus de la Reserva Federal de Filadelfia lo que hace es usar las dos medidas, porque a veces pueden tener desfases y se han dado cuenta que históricamente, si se toman en cuenta ambos, se cuadran mucho mejor y sale un Producto Interior Bruto mucho mejor a la hora de acertar las recesiones. Entonces sale un indicador óptimo cuando combinamos ambas cosas. De hecho, miren este gráfico que publica ECRI. El indicador, cada vez que pasa a negativo, ha tenido 0 fallos desde los años 60. 0 fallos. Recesión, las zonas grises son recesión, pasa negativo recesión en los años 60, pasa negativo recesión, finales de los 60, estamos ya en los 70, pasa negativo recesión, pasa negativo recesión, las grandes recesiones del 81, pasa negativo recesión, pasa negativo en el 90 recesión, pasa negativo en el 2000 recesión, pasa negativo en el 2008 recesión, pasa negativo en el 2020 recesión. No ha fallado ni una sola vez. El Producto Interior Bruto a palo seco sí ha fallado y ha dado recesiones técnicas que luego no se confirmaban como recesiones reales, pero el Producto Interior Bruto Plus sí que no ha fallado nunca, fíjense, y ostras, está en negativo. Ostras, está en negativo, claramente y desde hace tiempo. Estaría dando ya recesión, una recesión que no estaríamos viendo. Caramba, caramba. Este nivel de fallo cero se ve muy claro en este gráfico, que lo vi, pues creo que fue ayer mismo en un vídeo de José Luis Cava, que se hacía eco también de esta anomalía macro que está llamando la atención de muchos operadores. Y José Luis lo puso en uno de sus vídeos, siempre tan acertado, me encanta ver sus vídeos,
Bueno, me permití tomar esta tablita y fíjense que es la misma tabla que hemos visto antes, pero en lugar de en gráfico con números. Lo que me interesa es el timing. Justo cuando entro en negativo hubo recesión donde pone on time, esto como los vuelos, on time, y hay veces que va con retraso. Dio el aviso un trimestre antes, y en las dos últimas ocasiones, 2008-2020, dio el aviso 2 trimestres antes. Pero no ha fallado nunca. Y está en negativo. Ostras, está en negativo. Y además es que está pasando una cosa muy rara. Y esto es un gráfico de Zero Hedge, que también está tocando el tema en profundidad. Está pasando algo muy raro. Y es que la diferencia entre el GDP y el GDI, Producto Interior Bruto, y este otro Producto Interior que se calcula en función de los ingresos que ha generado la producción, que normalmente se suele mover en un rango estrecho porque suelen marcar lo mismo, tiene la mayor separación histórica en este momento. ¿Por qué podría ser esa separación histórica? Pues a mí se me ocurre que podría ser, por ejemplo, por los pagos de tremendos que está teniendo que asumir por la enorme deuda que tiene Estados Unidos. Esos pagos tremendos de la deuda afectarían al GDI, pero no afectarían al GDP. Puede que sea por eso, no lo sé, no está muy claro. Hasta le llegué a preguntar al ChatGPT a ver si se le ocurría cosas por las que pudiera suceder este fenómeno. Uno de los que citaba era este y citaba varios más, pero no sé, los analicé todos como sugerencia. El ChatGPT tiene sus fallos, pero bueno, por lo menos puedo tener una pista. No está muy claro y nadie se atreve a decir por qué. Pero ahí está el fenómeno. Sigamos leyendo el artículo. El Producto Interior Bruto Plus de Filadelfia nos dice que la economía de Estados Unidos podría haber caído ya en recesión. A menos que los datos de IDG y de Producto Interior Bruto normal se revisaran drásticamente, la implicación es que la economía de los Estados Unidos, por muy sorprendente que nos parezca, pues podría estar ya en recesión. Y entonces se preguntan, ¿y cómo puede ser que pudiera ser que estuviéramos en recesión cuando el Producto Interior Bruto es positivo? Entonces aquí dice, casi nunca es evidente a partir de los datos de Producto Interior Bruto en tiempo real que la economía esté en recesión. Una recesión generalmente se vuelve obvia mucho después del hecho real en sí. Y aquí nos ponen un ejemplo, la gran recesión del 2007-2009, que ahora sabemos que comenzó en diciembre del 2007 y sin embargo no fue hasta el 31 de julio del 2008, 7 meses después de la recesión, que aparecía una lectura negativa del Producto Interior Bruto. Y cuando apareció, no fue suficiente para convencer al consenso de que la economía estaba en recesión. Fue necesario el colapso de Lehman Brothers para que la mayoría aceptara que una recesión estaba en marcha. Curioso, ¿no? Respecto a esto que dice la Reserva Federal, de que si no hay pérdida de empleos no hay recesión, pues aquí yo les recomiendo leérselo entero, pero dice, recordemos la severa recesión del 73-75 que comenzó en noviembre del 73, pero que el crecimiento de los empleos no se volvió negativo hasta agosto del 74, es decir, 9 meses después. En otras palabras, no se requiere la pérdida de empleos para que comience una recesión. Y entonces terminan con una frase que me parece muy sensata, en la que dicen, la próxima vez que alguien declare con confianza que no estamos en recesión, puede valer la pena preguntar, ¿y cómo lo sabes? Pues eso pienso yo. Ahí les dejo una nueva línea de investigación. Creo que se va a hablar bastante de esto en los próximos tiempos y me parece que puede ser bastante interesante que vigilemos este indicador que hasta ahora no ha fallado nunca. ¿Será esta la primera vez? Sigo pensando muy intensamente en esa recesión en diferido y en que el mercado se está equivocando con el descuento de que vaya a haber un aterrizaje suave. Eso no quiere decir que mientras nos enteramos de todo esto no podamos tener un tirón fuerte de finales de año
y que entonces nos caigamos del burro de todo esto pues en febrero o marzo del año que viene y entonces nos demos un batacazo. Ojo, la macro no está sirviendo para operar, pero es bueno que conozcamos ambas cosas. Nos vamos a ver lo que tiene que decir macro, porque solo toca macro esta semana Hartnett, y creo que este es el problema que está teniendo Hartnett. A ver, Hartnett últimamente pues no le ha ido bien en su pronóstico, pero porque Hartnett solo toma decisiones fundamentadas en macroeconomía. Entonces, macroeconómicamente, su razonamiento es irreprochable y su postura no puede ser otra, macroeconómicamente hablando, ¿no? Como acabamos de ver con nuestros propios análisis. Él no tiene en cuenta ningún otro factor. El problema está en que, como estoy ya cansado de decir, pues el mercado últimamente con la macro no nos sirve. La macro puede decir lo que quiera y esto te sigue subiendo o te sigue bajando. ¿De acuerdo? Entonces, creo que este es el problema de por qué se han desajustado sus predicciones, porque él solo considera la macro y la macro es la que es. Bueno, vamos a dar un repasito a las cosas más importantes que haya podido decir. Estamos hablando de que sigue insistiendo aquí lo tiene este segundo párrafo, de las políticas de exceso fiscal que están por ahí. Y llama la atención de lo que está pasando en los bonos. El bono americano a 10 años del Tesoro está en pérdidas por tercer año consecutivo. Este año está perdiendo un 0,3 tras el último batacazo que se dio el mes pasado, que fue demoledor en el tema de bonos. En 2023 perdió un 17% y en el 2022 perdió un 3,9%. Y esto no se había visto nunca en los 250 años de historia de la República de Estados Unidos. Ojo a esto. Por eso llama el título Nunca desde 1700 o algo así, no desde el 1787. Los bonos están teniendo la peor racha desde que existen los bonos americanos. Así de claro, desde hace 250 años estamos viviendo una situación totalmente anómala. Y la pregunta es, ¿no van a crujir las cuadernas del sistema como esto siga así? ¿Puede Powell, como siga con ese camino R que R y R que R, estilo Paco Martínez Soria cuando hacía películas de esas de Don R que R y todas esas cosas, en provocar una recesión histórica y tener ese ignominioso galardón en su carrera? Pues podría ser. Esperemos que entre en razón. Esperemos que entre en razón. En este párrafo de aquí, que hace una reflexión sobre que se están debilitando los datos de empleo y demás, pues dice que él cree, lo más importante es lo que pone aquí al final, que él cree que se empezarán a ver señales de que el aterrizaje no es suave sino duro en septiembre o octubre. Yo no sé si se va a ver eso tan pronto, puede que sí, puede que no, pero desde luego es evidente que en el momento en que el mercado, yo para mí que puede ser después, pero es evidente que en el momento en que el mercado se dé cuenta de que se ha equivocado y de que no va a haber aterrizaje suave, sino que aquí hay una recesión en diferido que va a ser de cierta envergadura, pues Hartnett opina que va a haber muchos problemas. Y él sigue insistiendo en su famosa frase, sell the last rate hike, es decir, venda en la última subida de tipos. La cuestión es que la última subida de tipos se produjo en julio. Luego, teóricamente, él tiene una recomendación de cortos permanente desde el mes de julio. Creo que es la única manera que tiene para interpretar esto. Ya saben que él se basa en esa estadística que maneja de que en los periodos inflacionistas, cuando se produce la última subida de tipos, pues que fue en julio en este caso, pues viene una bajada. A mí no me parece una bajada tan fuerte porque sale una bajada de promedio de 5%, pero bueno, es su estrategia y él cree que lo que va a pasar es esto, que el mercado se dará cuenta, o bien en septiembre o bien en octubre, que se ha equivocado y que no va a haber un aterrizaje suave, sino un aterrizaje duro y que entonces el mercado sufrirá. Esa sigue siendo su estrategia invariable. Su indicador Bull and Bear ha subido de 4,1 a 4,4. Está muy lejos de la señal de compra, está en una fase intermedia, acercándose ya a colores más rojos.
En cuanto a los flujos semanales, curiosamente ha entrado mucho dinero en bolsa. 10.300 millones de dólares han entrado en bolsa, 6.500 millones en cash, 1.700 en bonos, y del pobre oro pues han salido 300 billones. Digo pobre porque aquí estamos los sufridores para que no suba nunca, aquí aguantando. Por ley de sentimiento contrario, en el momento que me canse y cierre las posiciones de oro, se dará la gran subida. Les avisaré para que puedan comprar. De momento sigo dentro y por eso no sube. Soy un sentimiento contrario en esto totalmente, pero así de claro. Aquí habla de la cartera 60-40, un tema siempre importante. En 2022 cayó mucho y se dijo que había dejado de funcionar y tal, pero yo creo que no. Dice que la cartera 60-40, ya saben, 60% renta variable de Estados Unidos y 40% renta fija de Estados Unidos, promedia un 6,8% anualizado, aunque ahora pues está algo más bajo. Y habla de esa cartera que él habla, 25-25-25-25, que es una cartera muy seria y que funciona muy bien. Históricamente, lo hemos comentado muchas veces, con su drawdown y con sus cosas, pero funciona muy bien, que recuerdo que es 25% en bolsa de Estados Unidos, 25% en bonos de Estados Unidos, 25% en cash, en este caso estarían bonos a corto plazo que están rentando mucho, y 25% en materias primas. Esta cartera está funcionando muy bien, muy bien. Entonces aquí habla también de una cartera 60-40, pero en lugar de ser solo bolsa de Estados Unidos y bonos de Estados Unidos sería global, los rendimientos son menores, y también habla de su cartera 25%, 25%, pero con globales en lugar de Estados Unidos. No es ninguna tontería, ¿eh? Esa cartera de todo 25%. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, 1 hora y 10 minutos, que es mi registro máximo, tal y como me comprometí hace muchos meses. Les recuerdo que todo lo que he dicho no son más que opiniones mías, que no doy ninguna recomendación, entre otras cosas porque es ilegal, y que no deben hacerme mucho caso. Por favor, hagan su propio análisis, que es el único que cuenta. No sigan a ningún gurú ni a ninguna historia, porque eso no les va a llevar a ningún lado. Ustedes hagan su propio análisis y tomen sus propias decisiones. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta el lunes. A ver si mañana también ponemos alguna cosilla domingo, como hacemos habitualmente. Y si les ha gustado este vídeo, pues les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si no lo han hecho aún. Ya estamos en los 40.000, bueno, vamos poquito a poquito. Ahora ya pues por los 50.000. A ver si lo conseguimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí suscritos y aguantando. Un saludo a todos los amables escuchantes. Recordarles que el 1 de octubre empiezan nuestras celebraciones navideñas, es decir, que estamos a menos de un mes ya de que empiecen las Navidades, el periodo mejor del año con mucha diferencia. Mucho ánimo, que pasen un buen fin de semana.